De tú a tú con Daniel Barrios. Gracias. Muy buenas, ¿qué tal? Bueno, en esta ocasión he decidido presentar lo que algunos compañeros del mundillo del misterio me han preguntado en privado, y es que por qué menciono en muchas ocasiones el término acuñado por don Germán de Argumos y Valdés, en paz descanse, y es el término acuñado como el vocablo como es de la parapsicobiofísica. Popularmente conocido y hace ya muchos años se inició como parapsicología. Bueno, estaba, si nos adentramos un poquillo, estaba la metapsíquica y posteriormente el término se hizo como parapsicología. Pero la parapsicología, vamos a decir que, como tengo aquí en mis apuntes, trata especialmente de fenómenos parapsíquicos, ¿vale? A causa de la psique humana. Ahí lo generalizamos todo en la psique del testigo, ¿vale? Vamos a decirlo de una forma. Pero partiendo de unas bases, este vídeo no es con la intención de que se pueda malinterpretar como que vengo aquí a dar cátedra, para nada. Creerme que yo solamente, mi única intención es hablar y dar mi humilde reconocimiento a don Germán de Argumos y Valdés, como estoy mostrando en el libro, y el libro de esta gran obra, mejor dicho, de don Germán, y fue una edición póstuma a cargo de su señora esposa, a cargo de doña Pilar Ramiro de Pano, y don Germán de Argumosa pues lo tituló como Más allá de los fenómenos paranormales. Este es el libro que se editó, que se publicó, y estoy retomándolo. Y al retomarlo, pues me ha venido a la mente intentar expresar lo que era en la página 79, la diferencia del porqué de este tecnicismo, de este término que acuñó don Germán. Lo he hecho en plan resumen, ¿vale? Puesto que él se expresa 1000 veces mejor, por supuesto, él es el profesional, y para que no abarque tanto, pues he intentado definirlo un poquito, resumirlo, y vamos con ello. Vamos a intentar, para esas personas que me han escrito en privado y quien quiera entender o como yo he entendido, ¿vale? Que me puedo equivocar, aquí nadie es perfecto, como yo he entendido la diferencia y el porqué de agrandar, expandir un poquito más ese tecnicismo, que ese término como es la parapsicobiofísica. Bueno, como dije, en parte el vocablo parapsicología trata especialmente de fenómenos parapsíquicos, nuestra psique, ¿no? Es un término en parte adecuado, sí, pero se supone que se puede abrir más este término, incluyendo dos ramas más, como muy bien hizo don Germán de Argumos y Valdés en su libro, en su obra, una obra de arte para mí, una gran enseñanza para aquellos que queramos adentrarnos verdaderamente en el mundillo de la parapsicobiofísica. Detallando en la página 79, titulado como excepcionalidad y lugar propio de la parapsicobiofísica como ciencia. Aquí me gustaría apuntar antes de nada, en mi opinión, que, ¿cómo decirlo? Puede sonar como contradictorio, pero es que para mí esto siempre va a ser lo que intentamos hacer los experimentadores, es una paraciencia. ¿Por qué? Intentaré explicarme. En la ciencia todo se tiene que, o entiendo que se debe de repetir.
Tú vives un fenómeno, se puede ir y demostrar. Pero hablando de una paraciencia, considero personalmente que si obtienes un registro, sea audiovisual, sea un registro, un audio muy interesante, el cual puedas llevar a un científico a un enclave, o sea, vamos a partir de la base, vas tú al laboratorio, le entregas ese audio, es un ejemplo, ¿vale? Le entregas ese audio, lo escucha, lo analiza, le da total credibilidad, con glotis, sube la gráfica, etc, etc, etc. Merece la pena acompañar a estos experimentadores, investigadores, y vamos a intentar repetir el suceso para darle una auténtica veracidad. Bien, yo de la manera que lo veo personalmente es que llevar a un investigador, a un científico, a un enclave, y que esos hechos se reproduzcan de nuevo a la misma hora, a la misma hora, la misma temperatura, los mismos grados, mismo viento, para mí es prácticamente imposible que se repita. Pero es que ya no es que sea solamente una vez, sino al día siguiente y al día siguiente y al día siguiente, que se reproduzca el mismo fenómeno. Que diga la misma posible entidad. Vamos a empezar partiendo de la base de posible, porque se afirma muy fácilmente, y más a día de hoy, de que esto ha sido así y ha pasado porque sí. Pero sinceramente, me voy a quedar siempre en la rama de la paraciencia, y creo que en lo más profundo de mi corazón se va a quedar siempre como una auténtica paraciencia, puesto que no se puede demostrar, no se puede repetir 100%. Pero sí puedes ir al enclave y en distintas fechas vivir cualquier tipo de fenómeno aleatorio. Eso sí que lo creo, y lo he vivido en primera persona. Bueno, en parte el vocablo parapsicología, como más conocido popularmente, trata especialmente de esos fenómenos parapsíquicos. Ahí es como empecé. Y ahí vamos a incluir que está la precognición, conocimiento de sucesos futuros, está la retrocognición, que eso es el conocimiento del pasado, y ahí pues se incluye la telepatía, que es la comunicación mental. Esa comunicación mental tenemos también, por ejemplo, la telecinesis, son movimientos de objetos sin contacto. Están los aportes, que son objetos que atraviesan la materia, vamos a decir techos, paredes, etc. Pero dentro de eso he mencionado, por decirlo de una forma, igual que dije la telepatía, que es una comunicación mental, serían efectos sigamma, pero esto último mencionado, que es la telecinesis y los aportes, se consideran fenómenos objetivos, físicos, y como son físicos serían psicapa. Entonces, teniendo tanto sigamma como psicapa, los fenómenos son parapsíquicos, con lo cual la psique humana. Eso vamos a incluirlo en el término de parapsicología. Pero don Germán, el gran profesor, que por cierto, para quien lo desconozca, fue la primera persona que trajo aquí la parapsicología. Yo a partir de aquí ya mencionaré parapsicobiofísica gracias a él, igual que está la psicofonía, pues él, el término que acuñó, que también estoy totalmente de acuerdo con el profesor, es la parafonía, pero bueno, eso para otro día si os parece bien. Pero aquí en la parapsicobiofísica, que es lo que nos une hoy, está los fenómenos parapsíquicos, de ahí la parapsicología, la psicología, la psique humana. Así es como yo lo interpreto, ¿vale? Yo no vengo aquí a dar cátedra, vaya por delante, y simplemente como yo lo interpreto, lo que estoy leyendo, lo que leí en su momento y lo que intento presentar para aquellas dudas de las personas que me han preguntado en privado en alguna ocasión, pues intentar, y a quien le interese y quiera ver este vídeo, pues intentar mostrar los grandes conocimientos de este gran profesional, en paz descanse, reitero. Después de los fenómenos parapsíquicos, que ya están explicados,
Luego tenemos las formaciones ectoplásmicas. Estamos hablando de los ectoplasmas conocidos, que puede ser la sustancia blanca vaporosa e incluso formaciones humanas completas. Y podemos añadir también la materialización de animales. Con lo cual estamos hablando de biología, para biología. Por último, como tercer punto, tenemos las características de visualizar un elemento humano, con lo cual serían fenómenos paranormales físicos. Al ser físicos, estamos hablando de fenómenos en el cual podemos unir lo que es la parapsicofísica. Fenómenos físicos, física, parapsicofísica. Entonces, si unimos los fenómenos parapsíquicos, la parabiología y la parapsicofísica, entonces tenemos este término acuñado por don Germán, que sería el cual parap, de paranormal, vamos a decirlo así, definirlo brevemente, parap, psico, de la psique, biología y física, de la parapsicofísica, con lo cual sería parapsico-biofísica. Me parece un término más genérico, más completo, mejor dicho, y es que para mí este señor, de verdad, en paz descanse, para mí sigue existiendo, por supuesto, igual que todos. Me acuerdo ahora de don Germán, de don Santiago Vázquez, un abrazo desde aquí, es el prologuista de mi libro, de Respuesta del Más Allá, y siento envidia sana, sinceramente, porque esos grandes conocimientos que tiene Santiago hay que incluirle que es gracias, y él es el primero que lo menciona siempre, es gracias al gran profesor don Germán de Agormos y Valdés. Y bueno, los demás intentamos seguir la línea del gran profesor, la línea del gran Santiago, y intentamos formarnos poco a poco, como buenamente pueda cada experimentador, explorador, investigador, pero intentamos avanzar. ¿Qué quiero decir con esto? Al incluir a don Santiago y a don Germán, por supuesto. Aprecio a día de hoy, visualizando un poco las redes sociales, que, ¿cómo decirlo? Lo voy a titular como una crítica constructiva. Y de verdad, no busco que nadie se moleste, se ofenda, se sienta atacado, solamente quiero decir en alto lo que siento y pienso, que es que estamos más en un mundo material, en qué es lo que va a pensar la gente, qué es lo que van a ver en nuestro vídeo, darle al like, no te olvides de suscribirte. Creo que estamos perdiendo la esencia, y la esencia para mí personalmente es esta, es la formación de grandes profesionales, profesores incluso, que hicieron su obra de arte o nos expresaron televisivamente, radiofónicamente, sus enormes, incansables e interminables conocimientos. Intentamos formarnos, hablo por mí en primera persona, intento poco a poco ir avanzando, ir agrandando el conocimiento. ¿Para qué? Para cuando vaya, y este es el quid de la cuestión de la crítica constructiva, para cuando vaya a un enclave o se manifieste cualquier tipo de fenómeno, sea donde fuere, porque debo de empezar diciendo una frase que llevo años mencionando, personal, que es que el fenómeno es tan inteligente que actúa cuando quiere, como quiere y con quien quiere. Entonces, como la causa paranormal es tan inteligente, tan sumamente inteligente, que hasta se anticipa a nuestras preguntas, por poner un breve ejemplo, creo que gracias, retomando a este gran señor, a don Germán de Agormos y Valdés, como otros tantos grandes, pero él fue el que trajo aquí la parapsicología, y hay que decirlo, parapsicobiofísica, gracias a él. Creo sinceramente que deberíamos de formarnos, intentar formarnos, tener unas bases, obtener, apurar, exprimir los conocimientos de estos grandes, para que cuando vayamos a esos enclaves o vivamos cualquier tipo de fenómeno aleatorio, intentar entender, intentar comprender el porqué de estos fenómenos.
yo creo que eso es lo principal. No creo que lo interesante sea ponme aquí un buen plano, mira qué tétrico es este enclave, han habido hechos luctuosos, cuento un poco la historia y a ver si vivimos algún tipo de suceso. No os olvidéis, como dije anteriormente, de darle al like y suscribiros. Creo que estamos más en ese mundo material a día de hoy que lo que nos une dentro de este mundillo llamado misterio, que es intentar ese conocimiento, entender el porqué de esas manifestaciones, en muchas ocasiones esas posibles manifestaciones, puesto que aquí se afirman muy rápido las cosas, pero verdaderamente creo que deberíamos de empezar por un principio que es formación, como en todo en la vida. Cualquier carrera, cualquier formación, cualquier tipo de trabajo, creo que lo importante es intentar formarse. Y después, cuando has recibido esos conocimientos poco a poco y lo que entiendes, verdaderamente creo que cuando vivamos ese tipo de fenómenos, aunque luego nos volvamos a casa con un mar de dudas, hablo por mí en primera persona, y cada día creo que sé menos de lo que ya creía que podría saber o entender, aún así creo que vamos avanzando y vamos intentando intentar formarnos. La aparatología está muy bien, tenemos que avanzar, tenemos que intentar formarnos, intentar utilizar aparatología que podamos intentar interactuar con el fenómeno, tener registros parafónicos, poderlo grabar en videocámara, lo que fuere, pero aunque intentemos con todo ese tipo de aparatología avanzar y solamente haya, por ejemplo, un 5% que sea auténtico, que se ha obtenido en esa investigación, creo que aún así nunca vamos a avanzar en esta paraciencia, ciencia, como queramos mencionarlo. ¿Por qué motivo? Porque, sinceramente, yo creo que la causa paranormal, al ser tan sumamente inteligente, se va a mostrar de cualquier tipo como desee, pero, sinceramente, creo que no vamos a poder saber 100% qué hay en el otro lado. Nos dan mensajes muy claros. Se han presenciado, hay personas que tienen la gran virtud, suerte de ver esas manifestaciones visualmente, estoy hablando ahora. Otros hemos tenido la suerte de visualizar una espectrogénesis, una fantasmogénesis, termogénesis, de todo, digo termogénesis. No me sale ahora la palabra. La termogénesis es la bajada o subida de temperatura, ¿vale? Cuando lo corte me voy a cabrear porque voy a decir, jolín, y ahora no me acuerdo. Clariesencia. Pero a lo que quiero llegar, vivas los fenómenos que vivas, de verdad, creo que llegan a un punto que se pueden manifestar como quieran, pero no podemos saber qué hay en el otro lado. Este es el quid de la cuestión de lo que quiero manifestar. Creo que el fenómeno no tiene permitido que sepamos las personas que estamos aquí en cuerpo presente, en este plano de existencia, este plano terrenal, no está permitido, por la ley que sea, la que fuere, saber qué hay en el otro lado. Sea pura felicidad, pura paz, sea lo que fuere, no está permitido estar en pleno conocimiento, saber al 100% cómo es el otro lado estando en este plano físico. No lo creo, sinceramente, puesto que unos se irían para allá, vamos a decirlo así muy brevemente, mencionarlo rápidamente, pero yo creo que esto es una enseñanza, un gran aprendizaje y una gran formación. Y me quedo con eso, evolución, aprendizaje. Somos energía. La energía ni se crea ni se destruye, solamente se transforma. Con lo cual siempre vamos a existir. En otro plano de existencia, en otra dimensión, donde fuere, lo desconocemos. Hay muchas dimensiones, dicho por expertos, por supuesto. Yo creo que no todo acaba aquí, de verdad. Pero, sinceramente, por mucho que uno experimente, investigue, como quiera definir el término, creo que llegaremos a un punto que avanzaremos a más,
pero hasta cierto límite. Y a partir de ahí ya, hasta que no atravesemos el otro lado, no creo que esté permitido saber, de estando aquí, qué es lo que habrá ya, atravesando el umbral de la muerte, de la desencarnación, mejor dicho. Me gusta más ese término. Bueno, lo dicho, esto es un breve resumen del término acuñado por don Germán de Gomosa y Valdés, este cántabro que trajo la parapsicología, parapsicobiofísica a nuestro país, en Madrid, estuvo en la capital presentando este gran mundo tan apasionante. Y bueno, intentamos humildemente ir avanzando, aprendiendo, cogiendo conocimiento, el que cada uno buenamente pueda, pero de verdad, yo creo que esto no es publicidad del libro de Más allá más allá de los fenómenos paranormales. Más allá de la realidad es el programa de don Santiago, por eso me he equivocado un poco. Pero de verdad, en paz descanse, don Germán, pero de verdad, creo que no todo acaba aquí, es mi percepción personal, y evolucionemos, vamos a ser positivos, aunque ya lo he dicho claramente que para mí me voy con más dudas que otra cosa, pero no sé, yo creo que merece la pena este aprendizaje y estos conocimientos de estos grandes para cuando vayamos a sus enclaves intentar saber familiarizarse, vamos a decir, con la causa paranormal. Bueno, buenas noches y gracias para que lo haya querido ver este vídeo. Simplemente unas anotaciones, opiniones personales sobre una gran obra de arte de don Germán. Saludos.